tú definirías qué es una experiencia cercana a la muerte? Pues salirse del cuerpo, darte cuenta que tú no eres aquel cuerpo que están reanimando, darte cuenta de que estás muerto, pero darte cuenta de que estás vivo. Hay seres de luz que te acogen, que te conducen, que te llevan. Aparecen familiares y amigos que ya han fallecido. Puedes ver cosas pasadas, cosas futuras. O sea, tienes la conciencia de que esa es la muerte, pero tú estás bien. Doctora Luján Comas, médico anestesióloga y pionera en el estudio de la conciencia, presidenta de la Fundación iClovi, donde lidera el mayor proyecto científico en español sobre el estudio de vida después de la muerte. El paro cardíaco hace que no haya sangre que fluya al cerebro. El corazón no está latiendo, eso se considera una muerte. No puedes decir que es una alucinación, que se lo ha imaginado. No hay actividad consciente. ¿Cómo te pueden decir esas personas que han tenido una experiencia mucho más consciente y plena que en toda su vida consciente? Quiere decir que o sí pasa. Además, son unas experiencias tan profundas que les cambian la vida. Los ateos, cualquier persona cuando vuelve, independiente de la religión, entienden esa unión de todos los seres. O ven a un profeta o ven a Buda, porque hay religiones que no tienen ángeles, pero es igual en todas las religiones. Y para mí son mensajeros de la esperanza de que la vida sigue. 1 de cada 5 personas que sobrevive a un paro cardíaco afirma tener experiencias que hoy en día la ciencia todavía no logra explicar en su completud. Experiencias como verse fuera de su cuerpo, ver seres, personas fallecidas. Y lo más interesante es que cuando vuelven nuevamente a la vida, más del 80% de estas personas transforman su vida, cambian su visión de lo que creen, de lo que piensan acerca de la vida y de la muerte, encuentran el propósito. Hoy tenemos en A lo Grande Podcast a la doctora Luján Comas, anestesióloga con más de 30 años de experiencia, que hoy en día es una de las grandes divulgadoras en conciencia en habla hispana y nos va a contar acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Quédate hasta el final porque estoy segura que esto va a remover a los escépticos, dar esperanza a muchas personas que han tenido también o han pasado por estas experiencias cercanas a la muerte o han visto a un ser querido cerca de esta situación, y también te va a hacer replantear muchas cosas acerca de lo que crees en la vida. Bienvenida, doctora Luján Comas, a Lo Grande Podcast. Es un placer tenerte aquí. El placer es mío, Marian. Muchísimas gracias por invitarme a este programa de divulgación y divulgación de conciencia, para abrir esas mentes, para abrir esos corazones y para divulgar y dar esperanza. Así mismo, y creo que vamos a abordar no solamente desde la parte rigurosa de todas las investigaciones que has llevado a cabo dentro de la fundación de la que eres parte, y ya nos contarás también a lo largo de esta entrevista, pero también desde la parte más espiritual, más humana, más profunda del significado de estas experiencias. Así que es un placer tenerte en este espacio. Y voy a comenzar con esta pregunta que precisamente lo he mencionado en la introducción, que 1 de cada 5 personas que pasan por un paro cardíaco afirman haber vivido una experiencia cercana a la muerte. Uno de los estudios más conocidos es el doctor Pim van Lommel, publicado en The Lancet, ¿no? Que es un médico holandés, si no estoy mal, que ha hecho estudios profundos al respecto, y tú eres pionera ahora en habla hispana acerca de estas temáticas. ¿Qué has visto tú en estos casos y por qué no nos podemos reducir únicamente a que estas experiencias son simplemente alucinaciones? Antes de seguir con la entrevista de hoy, quiero dar las gracias a nuestro patrocinador, es Back Market, porque gracias a ellos este episodio llega hoy hasta ti.
Te cuento algo real que me pasó hace un par de semanas, y es que yo llevaba tiempo buscando una tablet que solo quería tener a mano para las pautas de las entrevistas. Antes usaba mi móvil, pero me parecía un rollo porque era incómodo y además muy pequeño. Tampoco quería gastarme un dineral en un dispositivo que iba a usar solo para eso. Y justo ahí descubrí Back Market, que en realidad es el marketplace líder en tecnología reacondicionada por expertos y hasta un 60% más barata que una nueva. Para mí fue como encontrar la mejor de las opciones para lo que necesitaba. Funciona igual y me ahorro dinero para invertirlo en otras cosas. Y ahora que estamos de vuelta al cole, me parece una gran oportunidad. También si necesitas dispositivos para ti y tus hijos, como un portátil, una tablet, un móvil, sin que tu bolsillo sufra, y además con una tranquilidad de tener 30 días de prueba y 2 años de garantía. Aquí debajo te dejaré el enlace a backmarket.es para que le eches un vistazo. Y con eso continuamos la entrevista. ¿Por qué no nos podemos reducir únicamente a que estas experiencias son simplemente alucinaciones? Pues la pregunta es muy buena, muchas gracias, Marian. Comentar que nosotros desde Fundación ICLOVI estamos haciendo la investigación de las experiencias que ocurren en el paro cardíaco registrado en hospitales de habla hispana, y estamos haciendo ese estudio que has mencionado tú del doctor Pim van Lommel, que salió publicado en el Lancet. Estamos haciendo X años después lo mismo, pero con algunas variantes. Uno, la cultura hispánica, otro que han pasado muchos años y han cambiado tecnologías, y han cambiado muchas normas también a la hora de hacer una investigación. Y por último, la diferencia es que también lo hacemos con niños a partir de 4 años, que el doctor Pim van Lommel no. Y comentar que en el Consejo Asesor de la Investigación tenemos al doctor Pim van Lommel, al doctor Raymond Moody, al doctor Iben Alexander, a David Lorimer, al doctor Bruce Grayson. O sea, tenemos un cuadro único, que se hayan unido todos para hacer algo hispano. Tiene mucho mérito. Claro que sí. ¿Y sí. ¿Qué diferencias han encontrado en cuanto, pues, claro, eso precisamente, ¿no? La diferencia cultural de estos estudios? ¿Ha habido alguna diferencia? ¿Qué se ha descubierto? Pues no hay ninguna diferencia a nivel cultural, a nivel de raza, a nivel de época en la que ha transcurrido, a nivel de sexo, cultura, religión. No hay diferencias. Entonces, es algo que va innato en el ser. Eso te dice que quiere decir que o sí pasa, que no es algo que te inventes, porque además, como estamos registrando el paro cardíaco, no puedes decir que es una alucinación, que se lo ha imaginado. No, el paro cardíaco hace que no haya sangre que fluya al cerebro. Y a los 10-15 segundos de un paro cardíaco, el cerebro no recibe sangre, no recibe oxígeno, no recibe glucosa, que es su alimento. Entonces cae en inconsciencia. Entonces, ¿cómo en inconsciencia te pueden explicar en un porcentaje que es similar a los estudios que hay publicados, como el del doctor Pim van Lommel o Bruce Grayson, etcétera? ¿Cómo te pueden explicar un porcentaje, como has dicho tú, 1 cada 5, unas vivencias cuando ese cerebro está plano? El electroencefalograma es plano, no hay actividad eléctrica, no hay actividad consciente. ¿Cómo te pueden decir esas personas que han tenido una experiencia mucho más consciente y plena que en toda su vida consciente? Claro. Y te pueden decir que han visto, que han oído, te pueden decir que han visto cómo el cirujano que ha intentado reanimarles ha salido a hablar con su familia, que
quiénes estaban de la familia allí, las actitudes que tenían, si uno subía y bajaba escaleras porque estaba nerviosísimo, que si el otro iba vestido así o estaba llorando, y te dicen una serie de cosas en la distancia, que luego se pueden verificar, o te dicen los comentarios que han habido. Y luego aparte tienen una serie de pasos y pueden ver a personas que han fallecido, pero también personas que han fallecido y no lo saben. Entonces, ¿cómo es posible que el cerebro pueda tener pensamientos en ese estado y te pueden decir, no, si a ti no te... ¿Tú qué haces aquí? No estás muerto. No te corresponde estar aquí. Y luego cuando vuelven y son reanimados, les dicen, pues mira, fulanito se ha muerto y no te habíamos querido decir nada para que no te preocupases. ¿Qué pasa? Increíble. Claro, si el cerebro es el productor de la conciencia, ¿cómo puedes tener conciencia? Además, conciencia plena, ya hemos dicho, la vista, el oído, el sentir lo que el otro siente. Como cuando ven su vida de una manera holográfica, puedes sentir el dolor que han causado en otra persona. Nadie les juzga, pero sienten ese dolor. ¿Cómo lo pueden sentir? Con todo su ser. O cómo pueden tener esos pensamientos, no, cuando te dan la oportunidad de volver o no, yo tengo que volver porque tengo algo que hacer, ¿no? Puede ser que te lo digan porque siempre hay como un stop que te dicen normalmente tienes que volver, y hay algunos casos que te dicen, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres volver o quieres quedarte? Y dan esa opción. No hay muchos casos de esos, pero hay. Todo esto me parece alucinante y que podamos ahondar durante o a lo largo de esta entrevista, porque es cierto que hemos tenido también invitados ya que han pasado por el podcast, que han contado sus experiencias cercanas a la muerte, y lo interesante es los comentarios que surgen alrededor de esto. Sí. Mucha gente pues que también comparte, aprovecha ese espacio para compartir, que han pasado por lo mismo, personas completamente escépticas que dicen pues eso no existe, sí, ¿no? En fin, para poder abordar muy bien todo lo que vamos a conversar, ¿cómo tú definirías qué es una experiencia cercana a la muerte y qué conceptos salen de esta dimensión y que no se consideran una ECM? Bueno, en primer lugar, una ECM, como hacemos nosotros en la investigación, es ante un paro cardíaco. Eso no quiere decir que todas las ECM se deban a un paro cardíaco. Puede ser en una enfermedad terminal, en una enfermedad crónica, puede ser en meditación, puede ser con determinadas respiraciones holotrópicas, puede ser con algunas drogas, con algunos hongos. Puedes tener distintas experiencias cercanas a la muerte. El concepto de experiencias cercanas a la muerte, esta conciencia más allá de la conciencia cerebral que tenemos. Pero a lo que a nosotros nos interesa, porque rompe todos los esquemas de que somos materia únicamente, somos un cerebro únicamente, es que si el cerebro, según la visión materialista, está produciendo la conciencia, estas experiencias son experiencias de conciencia plena cuando el cerebro no está funcionando, está en paro, pero son unas experiencias de muerte. Hay muchas personas, muchos médicos, investigadores que están diciendo que no es una experiencia cercana a la muerte, sino es una experiencia de muerte real, EMR, experiencia de muerte real, que si no se hubiese mejorado tanto la reanimación, o si estas personas no se reaniman en pocos minutos, la persona muere. Tú piensas que cada minuto que pase, a partir de pocos minutos, 5 minutos, las neuronas van muriendo.
y no se recuperan. Entonces necesitan una reanimación rápida o esas personas mueren. Es decir, que cuando pasan esas experiencias de conciencia plena, la persona tiene lo que llamamos una muerte, una parada cardíaca, es decir, el corazón no está latiendo, no hay presión arterial, hay una ausencia de respiración espontánea, la persona deja de respirar porque no hay oxígeno al cerebro y deja de respirar. Y no hay reflejos medulares. Eso se considera una muerte. Estos 3 parámetros. Reflejos medulares, que puede ser reflejo al dolor, no lo tiene, porque una persona puede estar en coma y reaccionar al dolor. ¿Sabes? Hay unas maniobras que hacemos en clínica muy dolorosas que pueden hacer un gesto, pueden hacer algo. Estas personas no. O el reflejo corneal a la luz, el reflejo pupilar. Están en midriasis, es decir, con la pupila totalmente dilatada y no reaccionan a la luz contrayendo pupila. Esas personas tienen estos parámetros y a la vez te están diciendo que han tenido esas vivencias tan plenas. Wow. Además, son unas experiencias tan profundas que les cambian la vida. Completamente. En un porcentaje alto y no inmediatamente, sino a medida que va pasando el tiempo, que van ubicando qué les ha pasado, que lo pueden compartir, porque si no lo comparten, eso se queda ahí y es muy difícil. Y cuando entienden que han venido a hablar de esto, y para mí son mensajeros. Son mensajeros de la paz, mensajeros de que existe el amor, un amor que que lo crea todo, y de la esperanza de que la vida sigue. Luján, a medida que hablabas, me venía a la cabeza cómo es posible que, o sea, a mí me da esperanzas que una persona médico que ha trabajado durante tantos años, ¿no?, en la parte más dura, rígida de la medicina, se abra espacio para hablar de esto que es profundo y que todavía la ciencia no logra explicar, ¿no? Me da esperanza y me da también mucho, como mucho optimismo por a dónde nos está llevando este tipo de aprendizajes. Pero seguramente la audiencia también se pregunta, ¿dónde comenzó todo esto, Luján? ¿Dónde comenzó tu camino? No sé si nos puedes llevar a aquel momento en el que tú estuviste, no sé, con un paciente o en quirófano, viste esos monitores en línea plana y dijiste, aquí hay algo que no estoy logrando entender, ¿qué está pasando? ¿Hubo ese momento, ese primer momento? Yo creo que ha habido toda una vida, porque tanto a nivel personal como a nivel profesional he tenido mucha relación con la muerte. Es decir, yo nací después de la muerte de una hermanita y después de muchos abortos tardíos, yo nací con el dolor en la familia de la muerte de la hermanita mayor, que tenía 5 años. Entonces yo recuerdo que íbamos al cementerio, era lo normal para mí, íbamos al cementerio a ponerle flores y se hablaba de mi hermanita pues desde el dolor, desde la tristeza, pero ahí estaba. Después mi hermano, el otro hermano que me quedaba, porque éramos 3, el otro hermano murió también a los 24 años por un accidente de coche. Posteriormente, yo me casé muy joven, pero mi primer marido, Julián, murió muy joven y eso me hizo investigar para darle esperanza, para ayudarle en ese tránsito. Me ayudó a empezar a estudiar todo lo que había en ese momento publicado sobre la muerte. Estamos hablando de los años 90, era hace mucho tiempo, y había poco.
Todo lo que había era pues retrospectivo. Era una investigación como la del doctor Raymond Moody. Era que te explican unas experiencias que no se pueden constatar, o a veces sí, pero no totalmente, y que las ponen en un libro, y ese libro te abre la mente a... El doctor Raymond Moody abrió a la investigación. Y la doctora Kubler-Ross había asistido a tanta gente en el momento de la muerte, a más de 20.000 casos, que te hablaba de esas visiones que tenían las personas que se iban, que venían la familia a recibirles, qué es lo que veían. Todo eso daba mucha esperanza. Luego, pues todo el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, todo lo que había en ese momento. Entonces, mi primer marido murió con mucha paz, y entonces yo pensé, si le he podido ayudar a él, ¿por qué no puedo ayudar a otros? Pero para que se quiten ese miedo a la muerte, porque para mí era un tabú. Imagínate, y en aquella época más, la muerte era un tabú tremendo. Y igual para que sepan que existe algo más, como para que vivan, porque el problema para mí del miedo a la muerte es que dejan de vivir, porque están siempre temiendo, y el temor es futuro, y en el futuro te pierdes el presente, y te pierdes el regalo que es el presente. Fíjate, yo en mi consulta pues he tenido muchos pacientes con cáncer, y ver la evolución de estas personas que te puedan decir después, es que cuando yo he tenido el cáncer ha sido la mejor época de mi vida. Dices, ¿pero cómo lo puedes decir? Claro. Y eso es maravilloso. Dices, porque me he encontrado a mí mismo. He dejado de ser el que los otros querían que fuese. Es como que te das la oportunidad de vivir de verdad. Pero es muy triste que tengas que tener una enfermedad terminal para darte cuenta de esto. He aprendido a decir no, que no sabemos decir no. He aprendido a saber qué cosas son importantes a la hora de irme. El saber gozar del momento. Porque siempre vivimos de cara al futuro o al pasado, pero nos falta ese momento. Es cuando te levantas, es agradecer que tienes vida. Es que ya lo damos por hecho. Pues no, es un regalo. Nosotros cuando venimos aquí, venimos con un tiempo limitado. Es nuestra riqueza, es ese tiempo. Y lo desperdiciamos en un futuro hipotético, porque la mayoría de las cosas que tú piensas, desgraciadamente, son negativas, porque siempre pensamos en lo negativo que nos puede pasar. Y dejas de vivir aquello que es el regalo de cada día. Pero cuando te vas a morir te das cuenta de que eso negativo que pensabas no pasó nunca. Y has perdido el tiempo, la energía en preocuparte en lugar de ocuparte. Afirmaste hace un momento atrás que un gran porcentaje de las personas que pasan por estas experiencias cercanas a la muerte logran una transformación interna muy importante y que lo hacen a lo largo del tiempo. Claro, obviamente que ojalá no tuviéramos que pasar por eso para transformar nuestra vida. Eso debería ser así, no lo es. Evidentemente tenemos que vivir pues experiencias que nos mueven el piso para decir, a ver, si hay una oportunidad aquí de cambiar, ¿qué cambiaría?
Sin embargo, me llama mucho la atención en esto y me gustaría que nos compartas qué patrones has visto, sobre todo de cambios, qué sucede en las personas. Vamos a ir mejor paso a paso, vamos a hacer ese viaje paso a paso, porque quiero que vayamos desarrollando desde ese momento en que sucede la experiencia cercana a la muerte y luego lo que pasa después, porque me imagino que también es un proceso terapéutico profundo lo que estas personas tienen que vivir después de eso. Pero en ese momento, en ese preciso momento de estas experiencias, ¿qué es lo que se ha evidenciado como patrones en común que suceden en la mayoría de los casos? Ya nos has mencionado algunos, que es esa experiencia de salirse de su cuerpo. ¿Qué otras cosas más se ha evidenciado en vuestras investigaciones? Hay una serie de patrones, no todos los tienen igual, o los tienen todos, cada uno tiene su variante especial según su vida o lo que sea, ¿no? Pero hay un patrón que se repite y esto se mide por la escala del Dr. Grayson, que son 16 ítems, ¿no? Y se considera una ECM cuando tiene entre 5 y 7 ítems del Dr. Grayson. Pero se ha visto que teniendo una o dos, en la escala, solo una o dos cambia la vida. O sea, no hace falta tenerlas todos. Wow. Es que te cambia la vida. Y eso puede ser pues, salirse del cuerpo, darte cuenta que tú no eres aquel cuerpo que están reanimando, darte cuenta de que estás muerto, pero darte cuenta de que estás vivo. O sea, tienes la conciencia de que esa es la muerte. Pero tú estás bien. Y tú quieres decir a los que te están reanimando que tú estás bien, que estás vivo, que estás, no te duele nada, que estás perfecto. Y tienen una identidad, al menos en esta primera fase. Se reconocen quiénes son y a quién quieren y todo. Reconocen a todas las personas que están allá y son capaces de, aunque sea la primera vez que la han visto, mientras estaban en paro, son capaces de reconocerlas después. Entonces, se dan cuenta también de que donde está su pensamiento, allá están, que pueden atravesar paredes, pueden irse a donde va su pensamiento. Quieres irte a despedir de una hija o de un familiar, apareces donde está. Donde tú decidas estar. Donde tú decidas estar, donde tú pienses que estás. Luego tienes ese sentimiento de amor, de paz, de que todo tiene sentido, de que todo está bien. Pasas por ese túnel, pero no todo el mundo tiene que pasar. El túnel de luz que ese afirman. Túnel de luz, a veces ese túnel es horizontal, a veces es vertical, a veces baja a un pozo, pero hay un túnel, al final hay una luz, hay seres de luz que te acogen y que te dicen que todo está bien, que te conducen, que te llevan, aparecen familiares y amigos que ya han fallecido, que tú no los tienes en mente porque a lo mejor hace muchísimos años que han fallecido y te aparecen. O, bueno, puedes ver cosas pasadas, puedes ver cosas futuras, puedes ver cosas futuras que te van a pasar a ti o a algún miembro de tu familia. Esto puede ocurrir. Te das cuenta de que absolutamente todo está bien, de que tú como alma has hecho un trato para venir aquí y debes volver porque no todo está acabado, no todo está hecho, que todo es perfecto, que todo es armónico. Cuando estamos aquí vemos que todo está como aislado, separado, complicado, pero allí te das cuenta de que hay un orden perfecto en todo. Bueno, muchos ítems hasta que hay un lugar donde te dicen tienes que volver y vuelves. Entonces tú vuelves a tu cuerpo y en muchos casos hay
es muy duro volver al cuerpo, porque tú eres expansión y el cuerpo es estrecho, comprimido, y empiezas a notar todos los dolores que tenías. Es muy doloroso y antes no tenías ese dolor. Y luego cuando tú vuelves, no lo puedes contar porque lo dices y te dicen, no, es que esto es la medicación, eso son alucinaciones. Total, que te callas para que no te manden al psiquiatra, para que no te den medicación, porque hay mucha gente que ha recibido medicación durante mucho tiempo cuando es una vivencia que han tenido. Wow. Me acabo de acordar precisamente una entrevista que tuvimos, se llamaba Tessa Romero, que ha sacado también un libro y ha pasado por una experiencia cercana a la muerte y prácticamente, mira, he hecho check de todos los ítems que mencionas, ¿no? Me llama la atención dos de ellas. Una es el encuentro con seres de luz, que muchas de estas personas afirman haber sentido. ¿Se puede hablar de este tipo de encuentros sin mencionar la religión de por medio? Sí, absolutamente. Porque, por un lado, yo creo que nuestra mente, que es cuadriculada, cuando tú vuelves, intenta ubicar lo que te ha pasado y lo ubicas, el amor, todo eso, lo ubicas a una religión. Uno. Dos, claro, te han explicado el amor es Dios, y lo ubicas allá. Pero yo no sé si lo que tú estás viendo es tu yo soy, tu esencia, tu presencia que te acoge, o es Jesús, o es... Lo que sí es la bondad, el amor, la verdad. Todo eso es lo que te acoge como ser de luz. Hay muchos que lo dicen como ángeles o que lo dicen según su religión, porque hay religiones que no tienen ángeles, entonces lo ven, o ven a un profeta, o ven a Buda, o ven... Pero es igual, es un principio creador, es una mente universal, amorosa, que cada uno lo puede ubicar según la historia que ha vivido o según la interpretación de la historia. Pero es igual en todas las religiones. Pero no es un factor predisponente la religión, porque ocurre con ateos también. Mi pregunta es, si la conciencia no está en el cuerpo, ¿dónde está? Todo es conciencia. Es que todo es absolutamente conciencia. Tú imagínate que es que estamos ubicando a un cerebro y lo estamos limitando. La conciencia es mucho más que la conciencia que pueda originar un cerebro. Todo tu cuerpo es conciencia. Tú no le dices a las células de tu estómago que fabriquen más ácido clorhídrico porque acabas de comer carne y necesita un jugo más ácido para deshacer toda esa proteína. O tú no le dices a tus células, a tu trombina, que vaya a hacer un taponamiento allí donde tú tienes una herida y estás sangrando. Tú no le das ninguna orden desde tu cerebro a tus células para que hagan eso. Ya lo saben hacer. Cada célula hace 100.000 reacciones químicas por segundo, sin que tú te enteres. Tenemos una máquina maravillosa, consciente, que a pesar de que nosotros no la cuidamos y no somos conscientes de ella, intenta mantener el equilibrio continuamente. Pero es la naturaleza, son los animales, son las plantas, todo tiene conciencia. Todo. Entonces, lo último que se está hablando es de la conciencia no local.
La supraconciencia. La supraconciencia, ese campo cuántico consciente. Y ese campo cuántico, todo sale de ahí y todo vuelve ahí. O sea, todos llevamos en nuestro ser parte de ese campo cuántico, de esos electrones, de esas subpartículas. Y ese campo cuántico tiene una serie de características. Una es la coherencia del campo y otra es la unificación. Todo está unido y es instantáneo. O sea, es como si el campo lo sabe todo. Y eso, decían, eso fue un experimento que hizo Einstein, Podolsky, Rosen, que separaron los electrones de un elemento, los separaron y a uno le sometieron a un campo electromagnético que hizo que cambiase el spin, la dirección de rotación, y vieron que automáticamente el otro electrón, a la distancia que fuera, también lo cambiaba, pero instantáneamente. Einstein dijo que era un efecto fantasmagórico, porque nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Pero ese experimento se ha repetido una y otra vez. Radin, Amit Goswami, mucha gente, muchos científicos, y siempre ha dado el mismo resultado. Y es que no tiene que ir nada a velocidad, porque no hay nada que corra, es información. Es un patrón de información. Y esa información es instantánea en todo el campo. Es por eso que estas personas que comentan todo lo que han vivido en una experiencia cercana a la muerte, parece que, bueno, tienen un episodio completo de podcast solamente para contar en detalle lo que ha pasado, pero eso es solamente unos segundos. Es unos segundos porque estás fuera de espacio y de tiempo. No existe el espacio-tiempo. No existe. Entonces, para nosotros es muy complicado poder imaginar algo sin espacio y sin tiempo, especialmente sin tiempo, ¿no? Pero todo ocurre instantáneamente, en el momento. Por eso que uno no puede estar conscientemente en el futuro o en el pasado. Puedes desde el presente estar en el futuro o en el pasado, pero desde el presente, porque tu conciencia solo está en presente. Y en el presente tú conectas con tu alma y conectas con ese campo cuántico. Tú no puedes conectar en el futuro ni en el pasado. Entonces, desde el presente tú puedes solucionar un mal pasado y puedes arreglar un buen futuro, pero es desde el presente. Entonces, a mí lo que me gustaría es que la gente, las personas que nos están viendo, tomasen conciencia de la importancia del presente, del regalo, del presente que es vivir en el presente, del regalo que es. Perdona, sí. Porque es que si no lo puedes, si no eres consciente de ello, no lo puedes valorar. Por tanto, si no lo valoras, no lo puedes agradecer. Y ahí está el agradecimiento. Exacto, ya te quiero preguntar de cómo se transforman estas personas al pasar por esto. Pero antes de cerrar esta parte, afirmas que, en ese momento se siente una sensación de paz, de amor incondicional. Sí. Muchos de ellos dicen como es que estoy en casa, es el hogar, es esto que yo quiero, ¿no? Y algo interesante que escuché sobre todo de Tessa es que dice, es que yo tengo 2 hijas y era como desprendimiento total, es decir, yo quiero estar aquí en este momento que estoy viviendo tanta presencia, tanta paz, tanto amor. Y la gente le preguntaba, pero ¿y tus hijas? ¿No querías volver por tus hijas? Sí. Y ella decía, no, porque yo sabía que ellas iban a tener su vida, su camino, pero yo quería estar ahí. Sí. ¿Cómo se puede explicar eso? Ese amor es inexplicable, ese momento de presencia, amor incondicional, absoluto, de ese lugar de máxima presencia. ¿Y qué sucede con aquellas personas que no quieren volver y tienen que volver? ¿Cómo vuelven a la vida?
¿Con qué actitud, con qué pensamiento, cómo vuelven? Bueno, entiendes que tienen que volver porque hay algo que tú has pactado hacer y tienes que volver. Te guste o no, hay muchos que lo primero que hacen al volver es cuando el médico los está reanimando, es decirle al médico que le ha hecho una faena, porque no querían volver. Sí, hay casos de estos y es importante, pero lo que dices tú es muy cierto, sobre todo con los hijos. Y además luego se sienten culpables que los hijos no puedan entender que no es que no los quisiera, sino que entiendes que todo tiene su para qué y que ellos iban a estar bien cuidados y demás. Pero hay muchos casos de mujeres en el parto que tienen una sangrada impresionante, que tienen esa ECM y están viendo al esposo con el bebé y no quieren volver. Y dices, ¿qué dices? Sí, o sea, es tan potente el amor, el sentirte en casa, que es difícil de explicar. Y mucha gente luego escribe libros, pero tarda hasta que los niños son adultos para que puedan entender y no malinterpretar que no era que no les quisieran, sino que sabían que ellos iban a estar bien y que habían vuelto a casa. Es que esa sensación de volver a casa debe ser impresionante. Increíble, claro. No, como conciencia yo solamente me pongo a pensar, pero es solamente un pensamiento desde la parte humana, pero claro, estar ahí y experimentarlo con todo es transformador. Fíjate que cuando las personas te cuentan su ECM, se emocionan. Porque no es un pensamiento, no es una creencia, es una vivencia, es una experiencia con todas las células de su ser. Y reviven ese momento. Fíjate que se han hecho investigaciones de personas que han tenido una ECM, o sea, 3 grupos, unas personas que han tenido una ECM, unas personas que no han tenido ECM, pero han tenido una vivencia importante en su vida, la que sea, y un tercer grupo que se van a inventar la vivencia. A los 3 grupos les hacen una resonancia magnética funcional. El de las ECMs revive su ECM, el de la experiencia revive su experiencia y el otro vive una cosa inventada. Pues el cerebro solo dictamina qué es real, la ECM. Aunque la otra persona haya vivido una experiencia y la esté reviviendo, o sea, el grado tan profundo de experiencia y de vivencia, que es con todo tu ser, se plasma de tal manera en la resonancia, en el resultado de la resonancia magnética, que las otras no. Y bueno, comentaste también en su momento que ustedes están haciendo a través de la fundación estudios también en niños. ¿La experiencia cercana a la muerte difiere de cómo la viven pues los niños frente a un adulto? Difiere mucho. A ver, en primer lugar, no les puedes hacer un interrogatorio. Vale. Porque no. Entonces es a base de dibujos. Y es muy interesante porque un niño no se puede inventar esos dibujos. Y en esos dibujos puede estar el niño viéndose y cómo está abajo en una camilla, cómo están alrededor de la camilla intentando reanimar, cómo ve ese arco iris, cómo ve esa luz, ¿sabes? Y ese niño con esa cara de placidez, mirándolo desde arriba. Es muy interesante, ¿no? Y después un niño lo explica de una manera natural. O sea, no tiene esos inconvenientes que un adulto puede pensar que van a creer que estoy loco, no me van a volver a hablar, me van a internar. El niño lo cuenta como cualquier cosa, pues he estado con el abuelo, y lo dice normal, y los padres
Son los que necesitan terapia. Sí, sí, Claro. sí. Y luego, fíjate que en los cambios esos que hablábamos antes, de las personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte, entre un 70 y un 75% de las personas cambia de pareja, se divorcian. Porque claro, ya no estás casado o casada con la misma persona. No tienes los mismos valores, las mismas apetencias, lo material te importa muy poco, te interesa más la naturaleza, el altruismo, una serie de cosas que la otra pareja no ha evolucionado al mismo nivel. Al mismo nivel, claro. Ni en el mismo tiempo. Entonces se separan. Con los niños no pasa. Porque el niño no sabe qué es lo que era y qué es lo que es. O sea, no sabe distinguirlo. Para él ya cuando crece, crece así. Con lo cual la pareja que va a encontrar... Es una pareja que se alinea sí, a lo que ellos exacto. buscan, claro. Entonces no están descritos esos divorcios. Uh-huh. Qué interesante. Y existen también SMs que sean descritas como traumáticas, más allá de... Sí, sí, pero hay muy pocos casos. Puede ser porque la gente no lo quiera contar, puede ser porque la gente no quiera que se le juzgue y decir, bueno, pues esta es una mala persona o cosas de estas. Pero yo lo que he visto es que en definitiva todos cambian. Todos cambian. Esa experiencia negativa se transforma en una experiencia positiva porque te das cuenta de que la vida sigue, de qué es lo que tiene valor en la vida y lo cambias. O sea que no. Mira, por ejemplo, con la experiencia cercana a la muerte del doctor Iben Alexander, que era tan ateo, materialista, profesor de Harvard, neurocirujano, que había dicho que siempre eran alucinaciones estos casos. Cuando la vivió él, hubo un momento en el que estaba en el territorio que él llama del gusano. O sea, que era todo como oscuro, pero aprendió que había una melodía que te ayudaba a elevarte. Y aprendió esa melodía y cada vez que estaba en el territorio del gusano, él representaba esa melodía y ascendía. O sea que... Increíble, increíble. Hablemos de la transformación de estas personas, que creo que esto es súper interesante también, porque ya aquí nos ayuda a entender y a integrar todo esto, de qué nos sirve a nosotros que no hemos pasado una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Esa visión, ese compartir que estas personas lo comentan, ¿no? ¿Qué sucede realmente? Porque a veces me da la sensación como que, wow, es tan movilizante que a lo mejor incluso te hace perder el sentido de quién eres, ¿no? Y más bien como que andas ahí como en un abismo buscando la vida, o realmente son personas que a la larga, evidentemente, encuentran ese propósito de vida. Fíjate, esta pregunta me parece muy importante porque hay mucha gente que se queda en lo fenomenológico, gente que nos está escuchando, nos está viendo, que se queda, ojo, qué bonito, yo quiero tener una ECM. Claro. Y no es así, no es tan bonito, es maravilloso, pero es un camino muy duro, porque cuando vuelven tienen que ubicar eso que han pasado, o sea, de estar en una dimensión en que todo está bien, que todo es amor, que todo es armonía, que todo tiene sentido, a bajar aquí en que todo es un problema, en que nos juzgamos, en que nos criticamos, en que nos quejamos continuamente de todo. Claro, ¿cómo vives aquí y allá? Aquí es un mundo materialista, están en un mundo espiritual. ¿Cómo compaginas esa espiritualidad con la materia?
te das cuenta de que las personas de tu familia que te rodean no te creen, no han cambiado nada. Claro. Tú no puedes ya compaginar, te encuentras que tu trabajo y las exigencias de tu trabajo a lo mejor ya no te interesan, ese mundo ya no te interesa. Tus amigos, ya no te diviertes con tus amigos. Cuando cuentas tu ECM, se burlan un poco, ya no quieren escucharla, con lo cual tampoco. Es muy complicado. Y a veces hay una depresión profunda. A veces tienen que ir al psiquiatra por esa depresión. Pero claro, todo depende de que el psiquiatra te pueda entender lo que has vivido y pueda irte ayudando sin medicarte. Pasan una época oscura, que puede ser más o menos larga. Hay personas que no lo cuentan hasta que han pasado 20, 30, 40 años. No se han atrevido a contarlo. ¿Y cómo compaginar esa vivencia con aquí? Pues cuando decides hablarlo y empiezas, es como cuando lo hablas, empiezas a materializarlo, a darle una realidad material. Entonces eso te permite hacer cambios, decir que quieres, que no quieres, dejar el trabajo, buscar otro trabajo, dejar amigos, dejar pareja, cambiar, buscar contacto con la naturaleza, buscar tu espiritualidad y tu trascendencia, que es mucho más que una religión. Hay gente que se queda en esa religión, que está muy bien, pero los ateos, cualquier persona, cuando vuelve, cualquier persona que haya tenido una ECM, independiente de la religión, entienden esa unión de todos los seres. Entienden que todo lo que yo haga va a afectar a los demás. Y aprenden a tener otra conciencia social, conciencia de la naturaleza, de los trabajos que tienen que ser trabajos que puedan aportar y que puedan hacer crecer y puedan ser buenos para los demás, que lo que yo diga, lo que yo piense, que lo que yo haga afecta a los demás. Entonces empiezan a buscar esa coherencia y a buscar qué es lo que nos vamos a llevar, porque en definitiva los que han tenido esa experiencia saben que todo lo material se queda aquí, que lo sabemos todos. Claro, pero no... que eso no es importante. Yo le hacía una entrevista a una médico que había tenido 3 ECMs, y esa médico había tenido una carrera profesional impresionante. Había estado en todo lo más adelantado, había estado en África, había estado haciendo mucha labor. Y cuando llega allá y le dicen, bueno, ¿qué has hecho? Y bueno, yo voy aquí a salir con nota. Y empieza a decir todas las maravillas que ha hecho. Y dice que ella veía que se iba, cada cosa que decía se iba disolviendo. Era como, ¿sabes? Se iba deshaciendo como polvo. Wow. Y decía, bueno, si nada de esto es importante, ¿qué he hecho? ¿Qué es lo realmente importante? Y le decían, ¿tú te acuerdas cuando tú paseabas con tu esposo, relajados, comiéndose un helado, caminando, conversando? Aquellos son momentos de eternidad. Aquellos son momentos que estás fuera del tiempo. Y son momentos de disfrute, y eso es lo que vale. Qué maravilloso que lo digas. El compartir, el disfrutar, el aquí y ahora. Porque tú puedes hacer muchas cosas, pero ¿desde dónde las haces? ¿Desde el ego? ¿Desde yo quiero la fama, yo quiero el dinero?
el poder, todo eso se va a quedar aquí, no sirve para nada. Entonces lo único que sirve es que valores lo que tienes, que lo disfrutes, que esa naturaleza tan maravillosa que tienes, esa salida de sol, esta puesta de sol, ese universo estrellado, esas flores, ese olor, ese perfume, es estar con tus seres queridos, es disfrutarlos, es decirles que les quieres, es gozar ese momento, no ir con prisas. Tuvimos aquí a Xusa Serra, que es acompañante en duelo y también en la fase terminal, ¿no? Y decía que, claro, de las cosas que más se arrepentía la gente al morir era precisamente de esos momentos únicos, de estar con la familia, de estar en presencia con las cosas, con las personas que amaban en ese momento. Era de lo único que se arrepentía la gente, no de haber conseguido algo, no haber hecho algo concreto, alcanzado algo, no, era esos pequeños momentos. Y cómo interesante que sin pasar todavía por una SM, la persona ya al final de su vida sea consciente de lo que era importante. Sí, sí. Ella se ha encontrado con esto y eso es muy importante. Y decir que Xusa Serra es profesora nuestra. Sí, nos lo ha comentado también, nos lo ha comentado. Creo que en los casos, había una enfermera australiana que escribió un libro que ella comentaba que los casos que ella había atendido al morir se arrepentían de lo que he dicho antes, de no haber sido ellos, ¿no? No haber sido ellos, que también es lo que te decía con los pacientes de cáncer. A raíz del cáncer han sabido ser ellos, ¿sabes? Porque esto me afecta y me afecta mis pensamientos, mis sentimientos, afectan mi físico. Entonces, ser consciente de buscar nuestra coherencia y saber decir no, saber ser yo, porque es que somos seres únicos, no tenemos que ser igual a nadie, somos únicos y somos casi 8.000 millones de personas, cada uno tiene su huella dactilar diferente, cada uno venimos a aportar algo y no hay nada pequeño, todos son piezas de un puzzle que son muy importantes y sin esa pieza pequeñita el puzzle no está completo. Entonces, tomar conciencia que todos venimos a aportar algo. Nuestro sello. A veces el escuchar. Una persona que sepa escuchar, pues puede aportar solo eso. Yo me acuerdo cuando leía algo de los aborígenes australianos, que cada uno tenía su función, y había una persona que solo escuchaba, no sabía hacer nada más, no tenía ningún don diferente, pero estaba siempre dispuesta a escuchar al que lo necesitase. Pues eso ya es mucho, ya es todo. No nos tenemos que complicar la vida tanto. Claro, tu misión no tiene que ser extraordinaria para el mundo, tiene que ser importante para ti. Para ti. Y en el momento que es importante para ti, tú estás aportando algo al otro. ¿Sabes? Nada se queda solo en nosotros. Por eso la importancia de tener conciencia en nuestros pensamientos, porque nos creemos que toda la basura es física y estamos contaminando con basura física. Y no nos damos cuenta que nuestros pensamientos no se quedan en nuestro cerebro. Hay un campo alrededor de nuestro cerebro donde están ubicados nuestros pensamientos. Y ese campo conecta con campos de otras personas. El campo, todos somos campos de campo. La única realidad, decía Einstein, que es el campo. Entonces, tener nuestro campo coherente es lo mejor que podemos hacer de ayudar a los demás. Y solo con tener nuestro campo coherente, tú estás haciendo que ese toroide que sale de nuestro corazón y que está en coherencia
pensar, sentir y actuar, la gente que se acerca a ese campo, ya le estás ayudando a cambiar su campo. No hacen falta palabras. ¿Y cómo encuentro esa armonía interna? ¿Me tengo que escuchar más? Primero, darte cuenta, porque si no te das cuenta, no puedes arreglar nada. Luego, analizarte. Bueno, ¿qué he dicho? Porque ¿cuántas veces yo con lo de la queja me doy cuenta que decimos automáticamente una queja? Que, ay, qué día tan horrible, ay, que no sé qué. Eso, ¿por qué lo tenemos que decir? ¿Por qué decimos que un día es horrible? Si es un día que la vida nos ha dado, ¿por qué tiene que ser horrible? Pues, ¿por qué no lo transformamos? Y vemos todo lo bueno de ese día. Pues a lo mejor la lluvia, el viento, que sientes el viento en la piel. Démosle la vuelta. Entonces, cuando empiezas a observarte, puedes cambiarlo. Si no te observas, es un automatismo. Entonces, sacar de nuestra vida los automatismos. El automatismo es un mecanismo del inconsciente para salvarte de cualquier situación. Claro. No. Un ahorro de energía para el cerebro. Claro. Pues no. Estoy en el silencio, estoy en el aquí y ahora y estoy disfrutando porque tengo el regalo de la vida. Porque si tengo 5 días de vida, ¿por qué tengo que desperdiciar uno? ¿Por qué tengo que no valorarlo? De las personas que has investigado, que han pasado por esto, ¿hay algún patrón en común de personas que tienden más a este tipo de experiencias? O sea, más allá de condiciones físicas me refiero, es decir, vivencias en concreto que los lleva o son más propensos a pasar por una SM. No. Es muy curioso porque se ha visto que no depende de nada, pero que no depende tampoco de miedo a la muerte, no depende de la religión, no depende de tus creencias, no depende de la clase económica, la clase cultural, no depende de nada. ¿Por qué unos lo tienen y otros no? Es algo que no sabemos. Pero yo digo siempre que sabemos, a través de la ciencia, que todos pasamos por una fase REM, que tenemos sueños. Lo que pasa es que luego cuando nos despertamos no nos acordamos. Y muchas personas te dirían, no, es que yo no sueño. Claro que sueñas. Si te analizasen, si hicieran un estudio de tu sueño, verían que hay una fase en que tú estás soñando. Sin embargo, tú no te acuerdas. Pues pienso que todos vamos a pasar por eso, pero que no nos acordamos. Que las personas que han tenido una ECM se acuerdan, pero hay otros que han tenido un paro y no se acuerdan. Claro. Pero no tiene que ser que no la hayan tenido toda esa vivencia, sino que no ha quedado plasmada en su consciente, porque a lo mejor cuando se han despertado ya estaban en otra cosa, ¿sabes? Tú cuando te despiertas de un sueño y tienes esa sensación de que has soñado, tienes que ir atrayendo el sueño a ver, y te das cuenta de que sí has soñado. Pero si rápidamente ya pasas a otra cosa, ya lo has perdido el sueño. Es como todo en la vida, ¿no? Como si no te todo. paras un momento a pensar, a Sí. reflexionar de las cosas que te suceden, Sí. la lección no la llevas, Sí. no la integras. Pues yo creo, pero claro, eso no se puede demostrar de momento, porque no se pueden hacer muertes y a ver si tienes... Ya ves. Sí. ¿Cómo todo esto que nos has compartido ahora lo podemos integrar, sobre todo para aquellas personas que están acompañando a un familiar, un ser querido en la última fase de vida, están pasando pues por una enfermedad terminal? ¿Cómo nos puede ayudar a integrar esto para acompañar de mejor manera a estos seres? Mira, esto ayuda totalmente. En Fundación ICLOVI sabemos la importancia del acompañamiento en el momento del tránsito de la muerte y
tenemos cursos en el que está Chusa, por ejemplo, pero es que queremos hacer llegar a toda la gente la importancia de saber acompañar. La importancia, ¿por qué? Porque fíjate que todos nos preparamos para ser padres, para la boda, para ser padres, para todo, para una excursión que tenemos que hacer, nos preparamos todo, para una jubilación. Para el nacimiento de nuestro hijo. Para todo nos preparamos. Y para algo que nos va a tocar a todos, no nos preparamos. No lo hablamos. Es que eso es lo primero, hablarlo. Y hablarlo con naturalidad. Pero fíjate que nos tenemos que preparar, aunque sea para nuestra propia muerte. Pero sabemos que en nuestra vida nos vamos a tener que despedir de nuestros padres, claro, de nuestros seres queridos, porque ellos por ley de vida van a fallecer antes que nosotros. Pero además pueden haber accidentes, te tienes que despedir de amigos, a veces de hijos, que no corresponde por edad. Pero en nuestra vida siempre vamos a tener que acompañar a alguien. Y a más tengas integrado que la vida sigue, a más tengas integrado la importancia del amor, de que todo está bien, del respeto a la persona, de que el momento más importante de la vida es el momento de la muerte, porque es hacer que ese momento sea consciente, porque muchas veces lo tapamos. Fíjate, yo me encontraba con muchos pacientes que cuando tenían una enfermedad terminal, pues la familia no quería ni hablar de la muerte porque, pobrecito, lo vamos a hundir. Y no hablaban de la muerte. Y la persona que se iba no quería que la familia sufriese, con lo cual tampoco todos esos temores, esas angustias, los dolores, no los comunicaban. Entonces, es como un instante que puede ser increíble de trascendencia, de paz, de amor, de todo está bien, como estar sin poder sacar todo aquello que llevan. Y yo me he dado cuenta que cuando una persona muere en paz, la familia lleva el duelo mucho mejor. Entonces, poder encontrar esos momentos de hablar, y de hablar desde el corazón, no desde el juicio. Y hacer entender a la persona que se va que todo está bien y que su vida ha tenido sentido para uno y para alrededor, me parece muy importante. Completamente. Me parece como un paso necesario para atravesar el duelo también de una manera mucho más armoniosa para todos. Sí. Luján, y de hecho te quería preguntar, muchas familias también afirman que tras la muerte de su ser querido, ¿no?, tienen experiencias de haberlos visto en sueños o cosas que no logran explicar, sonidos, sensaciones que ocurre justo después de haber fallecido la persona. ¿Cómo se puede explicar todo eso? ¿Qué ha sucedido ahí? Realmente se ha visto repetidas ocasiones esto que para muchas personas ni siquiera lo cuentan porque parece como me van a tomar de loca si lo cuento, ¿no? Sí, es muy interesante eso porque viene en línea con las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, que la vida sigue. Porque esas experiencias ocurren y son real. Y las personas, la mente siempre nos hace dudar y siempre te pregunta, ¿es verdad o no? Pero si realmente les preguntas, es una cosa que han vivido tan intensa que saben que es real. Pero la mente, siempre todo lo que pasa por la mente te hace dudar. Pero le preguntas a tu corazón y tu corazón sabe que aquello es real. Esa es la diferencia de preguntarle a la mente o preguntarle al corazón. Pero
Fíjate, esas son las experiencias post-mortem, pero están las experiencias perimuerte, que también nos indican que la vida sigue. Son dos tipos de experiencias que ocurren muy frecuentemente y en las personas antes de fallecer están entre dos mundos y ven a los seres queridos que les vienen a buscar. Hay investigaciones que se han hecho de ese momento y en la Universidad de Virginia, y se han publicado que un porcentaje muy alto de personas a punto de fallecer tienen la visita de los seres queridos, especialmente de la madre, si ha fallecido. Y es como, es el nacimiento y es la muerte, que es otro nacimiento, otra vida. Y la madre está en el nacimiento, sí o sí, aunque la madre esté en coma o aunque la madre esté muerta, está en el nacimiento. Y la madre está también en el momento de la partida. La madre, seres queridos, que te indican que la vida sigue. Y eso me imagino que trae consuelo a las personas que están experimentando esto. Hay algunos que me he encontrado que dicen, no, yo ahora no. Y luego al cabo de X meses te dicen, ahora si vienen, les diré que sí. O sea, vienen y tú sabes que te vienen a acompañar, pero crees que te falta por acabar algo. ¿Sabes? Algo que no has resuelto todavía aquí, o que no has hablado. Y dices, no, como diciendo, déjame unos días más. Claro. Y luego lo aceptas. Pero es un gran consuelo. Y cuando estás en la misma habitación con ellos, te dicen, pero que no los estás viendo. Entonces, es muy bonito que las personas que les pase les pregunten. En lugar de pensar, tiene alucinaciones. No, que pregunten. Y verán que hay una sistemática, hay un patrón. Y ocurre. Interesante. Y luego, una vez muertos, hay muchos casos, hay estudios como el matrimonio Guggenheim, que estudiaron más de 3.000 casos, de personas que habían tenido el contacto con un ser fallecido, querido, que no de manera espontánea, sin asistir a médiums, porque ya el médium te puedes imaginar que a lo mejor va a interpretar. Claro, según su experiencia misma. Claro. No, espontáneamente, a través de esos sueños lúcidos y que sabes que es un sueño real y que te dicen que están bien, a través de un pacto que tú tenías con ellos. Es decir, el primero de los dos que muera, que, no sé, recuerdo un caso, no muy bien, pero algo como que si estás vivo, habían quedado, si mueres o sigues, una rosa roja, que aparezca una rosa roja. Y apareció una rosa roja en un rosal que estaba medio muerto, en una temporada que no tocaban las rosas. O sea, hay hechos muy evidentes de que la vida sigue. Wow. O personas que han fallecido y que se han quedado con la duda de que falta algún papel para la herencia y lo tenían guardado y te dicen dónde estaba. Y claro, la persona que lo recibe no sabía para nada que existía un doble cajón, un doble fondo donde estaba un papel que necesitaban para la herencia. Cosas de estas. Que no puedes explicar. Que no te puedes explicar, no son imaginaciones, hay hechos reales. Y mira, hablando de estas cosas que se van despertando, ¿no? También que salen de los sentidos. Es cierto que las personas que pasan por una SM también vuelven despertando otras habilidades. Sí. ¿Es real? Es real, pero no solo eso, sino que hay muchos casos de curaciones espontáneas de enfermedades terminales. El caso, yo había leído hace tiempo el libro de Anita Moorjani,
que para las personas, por favor, lean ese libro, que me parece es impactante, espectacular. O sea, yo lloré literal con ese libro porque era tan brutal el detalle y cómo pasó, contaba toda su experiencia, y porque ella estaba con un cáncer de fase 3 o... No, 4, y con fallo multiorgánico, que ya ingresó en coma en el hospital, ya para morir. Increíble, y volvió y se recuperó en el tiempo. Pero en poquísimas semanas estaba perfecta. Increíble. Porque ella entendió, porque se había enfermado. Ella entendió cuál era la causa de su cáncer. Claro. Y a ella le preguntaron si quería volver o no. De esos pocos casos que hemos dicho antes. Es verdad. Sí. Y ella decidió volver. Ella decidió volver. Y fíjate la diferencia. Tú ves las fotos de cuando ella estaba enferma. Era un cadáver. Sí, sí. Y la ves ahora. Y han pasado muchos años. Y no ha tenido la enfermedad. ¿Y eso cómo lo explicas? O el doctor Iben Alexander, que tenía un cerebro comido por una bacteria, una semana en coma, y lo iban a desconectar del respirador, porque ya si alguna vez se ponía bien cerebralmente, no era imposible que estuviese bien. Cuando lo iban a desconectar, el hijo lo oyó y fue al papá y le dijo que volviese. Y el papá lo oyó y volvió. Y su cerebro es perfecto. ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista materialista o de la ciencia médica? Imposible, pero no puedes decir que no existe, porque existe. ¿Qué mensaje o qué reflexión? Perdona, que no te he contestado a la pregunta anterior. He añadido esto, pero sí que vienen con telepatía o con manos sanadoras o con clarividencias, o vienen para ayudar a los demás. Yo creo que para dar más armonía, sí. Vienen con regalitos. Exacto, sí. Con regalitos. Sí. Y desde tu fundación, ¿cómo ustedes verifican la credibilidad de las historias que les llega? Porque me imagino que les llegan muchísimas historias de SMs. ¿Cómo ustedes logran, claro, etiquetar o definir esto si es una experiencia cercana a la muerte real y no? ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, nosotros tenemos dos facetas. Una ventana abierta a que la gente pueda explicarlo, porque a partir de que puedes explicarlo, puedes ayudar a otros y puedes cambiar tú también muchas cosas. Y otra es la ciencia, a través de la investigación. Lo que no puedes es verificar a nivel popular, sí lo puedes verificar a nivel hospitalario. Muy bien. Claro. Entonces ahí tienes las dos facetas. Es importante, ¿no? El contexto clínico de haber pasado en un hospital. Y luego fíjate que nuestro estudio está en 3 fases y dura 8 años. Y en esos 8 años se sigue la investigación de esas personas, pero ya es a otro nivel, cambios en su vida. Y siempre haciéndolo paralelo a un grupo control de personas que también han tenido una parada cardiorrespiratoria, que han sido reanimadas, que han tenido una segunda oportunidad de vivir y se han cambiado su vida o no. Y se ha visto que a más tiempo pase de la ECM, más cambios de vida hay. Nosotros con 8 años ya definimos un poquito y que hay una diferencia con las personas que la vida les da una segunda oportunidad pero no han tenido la ECM. Y eso es muy interesante. ¡Wow! O sea, sin lugar a dudas, es irreemplazable esa experiencia. Pero además es que como la ciencia te pide que sea objetivo todo, reproducible, que no se puede reproducir en estos casos, pero la manera que tenemos de objetivar es ese estudio longitudinal, comparándolo
con personas que la han tenido y no han vivido. Entonces, el cambio es el sello. El sello. No todo el mundo cambia. Algunos me imagino que todavía no lo tienen suficientemente asimilado. A algunos les falta tiempo pero yo creo que o sí, tarde o temprano, está el cambio, porque el primer cambio que hacen es perder el miedo a la muerte. Es el más importante. Y eso lo tienen todos, ya de entrada, ¿no? Cambios en tu actitud en la vida, eso cuesta más. Necesitas más decisión y más darte cuenta de que es importante y que no es importante en la vida. Pero el cambio de saber que la vida sigue y que la muerte no existe, simplemente existe para la parte física, para el cuerpo, eso todos. Y ya una pregunta más personal, Luján, fuera de la parte investigadora y más rígida, ¿no?, de todos estos casos. ¿Qué significa para ti estas SMs? O sea, ¿son parte de un propósito en tu plan de alma, si podemos llamarlo así? O sea, ¿tú estabas destinado a vivir esa SM o es un error de fallo del sistema, ¿no? Y que le ha tocado y no, tienes que volver, ¿eh? Eso no estaba previsto. Sí, fíjate, uno aprende a saber que todo está bien y dices, pero ¿cómo puedes decir que todo está bien cuando el mundo está tan mal, ¿no? Pero esto te lo dicen los físicos y los teóricos de sistemas, te están diciendo que debajo de ese aparente caos hay toda una armonía absoluta y todo tiene un sentido, todo tiene un para qué. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos en la superficialidad y en el caos, ¿no? Entonces, claro que tiene un sentido, y el sentido para mí es aportar esa esperanza de que la vida sigue, ¿no? Pero fíjate que Fundación Iclovi es un ejemplo de esto, del cambio, porque se creó a raíz de una experiencia cercana a la muerte del fundador, el doctor Xavier Melo, que es el que tuvo esa experiencia y en los años hizo la fundación para esta investigación de la conciencia. Qué maravilloso. Sí. Qué gran misión tienen. Y siempre es bueno para los demás, o sea, es lo que hacen, tiene que ver mucho con el poder ayudar. Para cerrar, Luján, ¿qué le espera a la Fundación? ¿Qué es lo que buscan a partir de ahora, después de recabar tantos casos de SMs? ¿Cuál es su misión actual? Bueno, la misión es seguir investigando. Estamos en un proyecto de lucidez terminal en niños. Queremos hacer otros estudios de la conciencia en el coma. Queremos seguir investigando la conciencia, porque van a cambiar muchos parámetros, porque claro, si la conciencia sigue, ¿qué pasa en los trasplantes? ¿Qué pasa en el coma? ¿Qué pasa en personas que consideran que no tienen conciencia porque han quedado en estado vegetal? ¿Qué pasa con todas estas personas? Entonces es abrir un interrogante importante a saber que la conciencia siempre está. Entonces, entender que la conciencia siempre está y poderlo demostrar, creo que ayudará mucho a la medicina y a la sociedad a ampliar conceptos y a cambiar conceptos que ya no corresponden. ¿Qué pasaría si en el ámbito médico se integraran mejor estos conceptos de las SMs, por ejemplo? ¿Cómo cambiaría la atención hospitalaria en personas terminales? Bueno, eso es tremendo, porque hay tanta presión asistencial que ese momento tan importante que es el de la muerte y que actualmente
se muere la mayoría de las personas en hospital, que no haya zonas donde pueda estar el paciente ya sin medicación, porque es que no hace falta en el momento que te vas a morir. No hace falta esa medicación que tienes que ponerte todos los días. Es el poder estar con tus seres queridos y no lo tienen. ¿Sabes? No hay espacios donde pueda estar toda la familia, donde se pueda dar como un homenaje a la persona que se va, el cariño, poder estar todos juntos. Eso falta todavía. Y no hay, fíjate que es que a los médicos no nos enseñan a acompañar en el momento de la muerte. La muerte sigue siendo el fracaso de la medicina. Y si tú has evolucionado en tus conceptos es porque a nivel personal te ha interesado estudiar, buscar, te ha interesado otra cosa. Pero creo que todavía la medicina tiene que evolucionar mucho, porque estamos aprendiendo a acompañar desde antes del nacimiento, con la fecundación in vitro, con todo eso. Y en el momento de la muerte no sabemos acompañar, no tenemos esa empatía, no sabemos qué decir, ni a ellos ni a los familiares. Falta toda esa parte. Y creo que los hospitales deberían cambiar esos conceptos, ¿no? Pero también que si la gente puede morir en casa, que también aprecien lo que es morir en casa. Lo que pasa es que mucha gente, la familia, teme no poder dar los cuidados cuando uno va a morir en casa. Y no se dan cuenta que el mayor cuidado es el amor. 100%. Luján, ¿qué 3 consejos darías a la audiencia que se ha quedado escuchándonos aquí hasta el final y que estaba justo en esa búsqueda de encontrarle sentido a las cosas que hacen? ¿Qué mensaje les darías a partir de todo tu acompañamiento y tu experiencia? ¿Qué les dirías? Bueno, mensaje más que consejo. Que vivan, que valoren lo que es la vida, que valoren el tiempo, que el tiempo es limitado, que valoren el tiempo. ¿En qué lo aprovecho? ¿En algo que para mí me da paz? ¿O en cualquier cosa y me pongo de mal humor y lo transmito a toda la familia? Valora los instantes. Es lo único que te vas a llevar, tus instantes. Y que esos instantes sean de conciencia y de amor. De presencia. De presencia. Muchísimas gracias, Luján, por acompañarnos en este espacio y compartirnos todo tu conocimiento, toda tu experiencia, todo tu amor también en esta entrevista. Muchas gracias a ti, Marian, por la entrevista tan bonita y que el mensaje llegue a muchas personas. Muchísimas gracias, Luján. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que me encantará leerte en los comentarios qué es lo que te llevas de esta entrevista, si has pasado por una ASM o un pariente cercano, un familiar cercano que lo ha vivido. Nos encantará leer, conocer tu historia y con eso nos despedimos. Ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós.